vamos a continuar con la siguiente ponencia. Quisiera presentar con mucho gusto al doctor maestro Saúl Aguilar Amezquita, que nos va a presentar una ponencia llamada Interacción Social, el nivel simbólico del lenguaje. El maestro Saúl Aguilar Amezquita es licenciado en Psicología por parte de la Universidad Intercontinental, es maestro en Psicología Social por la Universidad Víctor Sigalen, es maestro también en Antropología Social por las CIESAS y es alumno en formación del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Te escuchamos, Saúl. Gracias. Hola, pues otra vez buenas noches a todos. Bueno, voy a compartir una pequeña presentación. Permítanme. A ver. ¿Ahorita están viendo? Sí, Saúl, ya lo vemos. A ver, permítanme. Pero, ay, Saúl, ya lo vemos. muchas, ¿no? A ver, creo que es esta. Listo. Ahorita está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerle al Instituto Mexicano de Psicoanálisis por organizar este evento académico y pues en segundo lugar agradecerle a todos y a cada uno de ustedes. En verdad, muchísimas gracias a los que nos están siguiendo en este momento. O después, bueno, no sé si se queda grabado el evento. Pero bueno, pues les agradezco mucho su interés, su apoyo y bueno, espero que el evento siga siendo de su agrado. Bueno, pues psicoanálisis, sociedad y política. ¿Qué tienen en común dichos conceptos? Bueno, pues tanto en psicoanálisis como en política y en la sociedad se está interactuando todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Bueno, pues este es un axioma de la comunicación, ¿no? Todo el tiempo comunicamos, hay lenguaje verbal, lenguaje no verbal. El no contestar, bueno, pues también es una comunicación, ¿no? Entonces, esta noche, pues quiero hablarles sobre lingüística general y para ello desarrollaré algunas ideas de un discípulo de Ferdinand de Saussure. Hablaré sobre comunicación animal y lenguaje humano, de la teoría del signo lingüístico, de la importancia del lenguaje para expresar una intención, para la psique, para vivir en sociedad, pues del carácter social, del carácter individual, y bueno, porque pues esta importancia de la sociedad, ¿no? Pues es importante en cuanto al desarrollo mismo de nuestras personalidades, ¿no? Fromm pensaba que era posible regular los vínculos entre seres humanos a través del amor. En sus palabras, sin amor a la humanidad no podría existir un día más. El amor significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. Es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo que lo une a los demás. La comunicación en nuestras sociedades en la actualidad es mucha, tal vez demasiada. Estamos inundados de información. Eso nos obliga a discernir entre lo que es información real y lo que es propaganda. Por todos lados nos llega información sobre la pandemia, la guerra, la economía de la nación, la economía mundial, el calentamiento global, el apocalipsis. Bueno, ahorita me recuerdo que en un seminario estábamos revisando la película de Don't Look Up, de Leonardo DiCaprio, y bueno, pues es el papel que juegan los medios, ¿no? Los medios se van con el mejor postor y hablan de una cosa y hablan de otra cosa, ¿no? Según el mejor postor. Entonces, bueno, pues podemos enterarnos casi inmediatamente de diversos temas. Sin embargo, pues también los medios de comunicación están llenos de información falsa.
Entonces, al final de mi ponencia, escucharemos 4 audios sobre eso. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Todo lo que vemos, escuchamos o leemos es real? Bien, pues empecemos con la comunicación animal para diferenciarla del lenguaje humano. Emile Benveniste fue un profesor de lingüística, antiguo discípulo de Saussure, que enseñó en el Colegio de Francia entre 1927 y 1969. En su primer tomo de los problemas de lingüística general, dijo que el lenguaje humano, a diferencia de la comunicación entre las abejas, no es un mero sistema de estímulo-respuesta, aunque las abejas sean capaces de lograr una prodigiosa organización de sus colonias. También son capaces de coordinar actividades y de responder colectivamente ante diversas situaciones, o sea, de interactuar en sociedad. ¿Qué pasa cuando una de ellas descubre una fuente de alimento? Karl von Frisch, un profesor de zoología en la Universidad de Múnich, observó el comportamiento de las abejas, en particular, cómo advierten a las demás cuando una de ellas descubre una fuente de alimento. Bueno, cuando encuentra una fuente de alimento. En medio de la gran efervescencia que se genera, nos dice el profesor Frisch, las otras abejas rodean a la que encuentra el alimento, tendiéndole las antenas para recibir el polen e ingerir el néctar, y entonces empiezan a seguirlo. La abeja que encontró el alimento ejecuta danzas, y entonces comienza la transmisión de un mensaje. Una danza consiste en trazar círculos horizontales de derecha a izquierda, y la otra en imitar la figura de un 8. Inmediatamente después, las otras abejas ya saben dónde está el alimento. Este profesor alemán pensó en un inicio que la danza circular anunciaba el néctar y la danza en 8 el polen, pero después descubrió que el mensaje de las abejas contenía 3 datos: la existencia del alimento, su distancia y su dirección. Hasta aquí hay varias semejanzas con el lenguaje humano, elementos variables y de significación constante, pero también hay diferencias. Entonces, Benveniste se pregunta, ¿qué es y qué no es un lenguaje? Las observaciones sobre las abejas ayudan a definir por semejanza o por contraste el lenguaje humano. Cito: estos procedimientos ponen en juego un simbolismo verdadero por el cual datos objetivos son transpuestos a gestos formalizados e incluyen elementos variables y de significación constante. Pero las diferencias son considerables y ayudan a adquirir conciencia de lo que caracteriza propiamente el lenguaje humano. La comunicación entre las abejas se efectúa necesariamente en condiciones que permiten una percepción visual a la luz del día. El lenguaje humano desconoce semejante limitación. Las abejas se comunican sin la intervención de un aparato vocal y solo pueden comunicarse cuando es de día, pero la diferencia capital, según Benveniste, es que el mensaje de las abejas no atrae ninguna respuesta, sino determinada conducta que no es respuesta. Solo puede observarse un contenido global. El simbolismo que tiene la conducta de las abejas es una calca de la situación objetiva. El modo de comunicación de las abejas es un código de señales, no un lenguaje. Pero algo que resulta significativo es que lo utilicen insectos que viven en sociedad, insectos que se comunican y que interactúan entre ellos. Que esta interacción es una condición necesaria para que se desarrolle el lenguaje. ¿Qué es lo que caracteriza el lenguaje humano? Al lenguaje humano, al parecer de Benveniste, son muchas las distinciones desde el punto de vista del simbolismo humano. El mensaje de las abejas no puede descomponerse en sus elementos formadores, en los elementos de un enunciado, sus morfemas. Además, las abejas no conocen el diálogo, otra condición necesaria para el desarrollo del lenguaje. Y según él, el lenguaje humano se caracteriza porque cada enunciado se reduce a elementos que se dejan combinar libremente según reglas definidas, de suerte que el número de morfemas, bastante reducido, permite un número considerable de combinaciones, de donde nace la variedad del lenguaje humano, capacitado para decir todo. Un análisis más detenido del lenguaje muestra que estos morfemas, elementos de significación,
Se resuelven a su vez en fonemas, elementos de articulación, cuyo ensamble selectivo y distintivo suministra las unidades significantes. Estos fonemas vacíos, organizados en sistemas, constituyen el fundamento de toda lengua. Bien, la teoría del signo lingüístico de Saussure es motivada por diversos enunciados. 1. Se llama signo al total resultante de la asociación de un significante, una imagen acústica y un concepto. 2. El nexo que une el significante al significado es arbitrario, es decir, es inmotivado en relación con el significado. 3. Se entiende por significado el concepto. 4. El signo lingüístico no une una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Psicológicamente, prescindiendo de su expresión por palabras, nuestro pensamiento no es sino una masa amorfa e indistinta. 6. No hay ideas preestablecidas ni nada es distinto antes de la aparición de la lengua, entre otros. Filósofos y lingüistas siempre han reconocido que sin el auxilio de los signos seríamos incapaces de distinguir dos ideas de manera clara y constante. Tomado en sí mismo, en el pensamiento nada está necesariamente delimitado. El signo es un elemento primordial del sistema lingüístico. Encierra un significante y un significado, cuyo nexo debe ser reconocido como necesario. Por ser estos dos componentes consustanciales uno del otro. El carácter absoluto del signo lingüístico, así entendido, rige a su vez la necesidad dialéctica de los valores en constante oposición y forma el principio estructural de la lengua. Los usos de la lengua pueden ser muy variados, pero en su gran diversidad podemos concluir que tenemos una conciencia débil y fugaz de las operaciones del pensamiento que realizamos al hablar y que por abstractas o particulares que sean las operaciones del pensamiento, pueden expresarse a través de la lengua. Es decir, que podemos decir todo y decirlo como queramos. El lenguaje puede servirnos para transportar lo que queremos decir, lo que tenemos en mente, transmitir nuestro pensamiento. El contenido de un pensamiento es algo difícil de definir en sí. Solo podría definirse por caracteres de intencionalidad o estructura psíquica. La situación se complica. A los problemas de lingüística sumemos los problemas de la comunicación en sociedad, en donde se presentan cuestiones políticas, relaciones de poder, y el que comunica lo hace con información intencionada, o como decimos coloquialmente, se puede cargarse de un lado de la cancha. El tipo característico de los sistemas sociales es lo que se denomina interacción, proceso que se da en niveles simbólicos, esencialmente en el nivel lingüístico, entendido en su acepción más amplia y que sirve para comunicar. Lo que se comunica puede ser contestado de diversas formas, incluso no contestado. Así que todos los procesos sociales deben concebirse como la combinación y recombinación de factores comunicables. La lingüística y la semiótica sientan las bases para la significación en la comunicación que se da en sociedad. Fromm pensaba que la sociedad desempeña un papel en la estructuración, moldeamiento y limitación de la personalidad. Los seres humanos desarrollan alguna forma de organización social que a su vez estructura y limita la forma en que nuestras necesidades básicas pueden ser satisfechas. Si una sociedad particular hace demandas que son contrarias a la naturaleza de sus miembros, se deforma y se frustra el potencial humano. Fromm creía que ninguna sociedad ya desarrollada ha sido capaz de satisfacer las necesidades humanas básicas de manera constructiva, y define cómo fracasaron en ello el capitalismo y el comunismo. Consideraba que hay una interrelación entre los factores socioeconómicos, psicológicos e ideológicos. Estos pueden ser estudiados en determinados periodos históricos y expone una base teórica general para hablar del carácter social. Cito:
Al estudiar las reacciones psicológicas de los grupos sociales, debemos ocuparnos de la estructura del carácter de los miembros que lo integran. Lo que nos interesa no son las peculiaridades que contribuyen a las diferencias interpersonales de los miembros de un mismo grupo, sino aquella parte de la estructura de carácter que es común a la mayoría de ellos. Podemos denominar a esta parte carácter social. Este es necesariamente menos específico que el carácter individual. Al describir el segundo, podemos referirnos a la totalidad de los rasgos que en su peculiar configuración constituyen la estructura de la personalidad de este o aquel individuo. El carácter social, por el contrario, comprende tan solo una selección de tales rasgos, a saber, el núcleo esencial de la estructura del carácter de la mayoría de los miembros de un grupo, núcleo que se ha desarrollado como resultado de las experiencias básicas y los modos de vida comunes del grupo mismo. Fromm nos dice que el hombre, al adaptarse a las condiciones sociales, desarrolla los rasgos de carácter que le hacen experimentar el deseo de trabajar en el modo en que debe hacerlo. Si el carácter social se adapta a las tareas objetivas que el individuo debe hacer en la comunidad, las energías de otros individuos se moldean para que dicha comunidad funcione. El carácter social internaliza las necesidades externas, enfocando de este modo la energía humana hacia las tareas requeridas por un sistema económico y social determinado. Y bueno, la última lámina que traigo para compartirles, ay, creo que no la vamos a poder, pero a ver, déjenme intentarlo. No. Aquí está. ¿Ahorita están viendo la pantalla? Sí, Saúl, se ve. Ok, entonces sí la puedo compartir. Adelante. Ok. Bueno, pues para terminar con esta ponencia, les traigo algunos audios relacionados con la información que se maneja en los medios de comunicación en torno a la problemática mundial que estamos viviendo. Los dos primeros son del periodista Rubén Luengas, quien nos habla del papel de los periodistas frente a la propaganda. Escuchamos. Propaganda. Estamos inundados de propaganda, mi querido Julio. Han presentado a una niña palestina ante un soldado israelí como si fuera una niña ucraniana ante un soldado ruso diciéndole go home, por ejemplo. Hay una escena en la cual incluso están con un altavoz dándole action a muchísima gente en Kiev, la capital. No sé qué es el contexto de esa imagen, pero están actuando, van corriendo hasta con niños cargando, y medios lo han publicado como si fuera realmente parte. No estoy negando que está ocurriendo lo que está ocurriendo en Ucrania, pero estamos inundados de propaganda. La propaganda siempre ha ido a la guerra, siempre, de toda la vida, y en este caso tampoco es la excepción. Por lo tanto, como periodista siento la obligación moral, el reto moral y ético de decirle a las audiencias, como lo he dicho en La Octava, como lo digo aquí, como lo digo en mi canal, de que estamos inundados de propaganda y que evidentemente la gente tendrá que distinguir entre lo que es información real y lo que es propaganda. Ok, bueno. Pues la propaganda siempre da a la guerra, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que distinguir entre la información real y la propaganda? Luengas nos dice que actualmente hay una campaña de racismo contra palestinos, libios, iraquíes y una campaña mezquina occidental contra los rusos. Una campaña en contra del vodka, de un profesor italiano que hablaría de Dostoyevsky, de un músico ruso en Alemania, de un templo ruso vandalizado en Canadá. El segundo audio nos habla de la importancia que tiene para la gente con ética no solo hablar del pensamiento único frente a la opinión pública. Escuchemos. Soy un hombre en contra de la guerra, venga de quien venga, etcétera, pero no es menor la preocupación de seguridad de Rusia, sin duda, con todos estos elementos. Y una vez el pensamiento único. Y el periódico Milenio ayer con una fotografía de una mujer ensangrentada
que está evidentemente esa fotografía está siendo cuestionada. Es muy importante que cualquier persona con ética y sobre todo quienes nos asumimos como periodistas, una vez más nos toque nadar contracorriente y en contra de las grandes matrices de la llamada opinión pública. Es una vergüenza lo que estamos viviendo y rechazo la guerra y rechazo que mueran niños y que estén muriendo, ¿cómo se les llama? Efectos colaterales de la cuestión del señor Putin a Ucrania, pero creo que hay que dar, ahora sí que hay que dar el otro lado o los otros lados de esta historia, porque por lo contrario nos convertimos en propagandistas y no en periodistas. Bueno, pues Rubén, como muchos de nosotros, estamos en contra de la guerra, de la continuación de la economía por otros medios, de la distribución del poder. Pero bueno, intereses geopolíticos y económicos pueden llegar a estar encima de la propia vida. Ahora escuchamos un reportaje sobre lo que piensa Angelina Jolie y quiere manifestarle a la opinión pública. Nos dice que tenemos que pensar en otras guerras que han sido silenciadas. Escuchemos. La situación en Ucrania, por primera vez creo, que ha permitido entender el desplazamiento, la guerra y los conflictos. No obstante, quiero pedirle a la gente y recordarle que en el mundo existen actualmente otras guerras, otras crisis que suelen pasar completamente desapercibidas para la mayoría de las personas. Yo, por ejemplo, acabo de regresar de Yemen y hay emergencias que ya llevan durando 8 años. Por ejemplo, la de Siria ha cumplido 11 años y nadie habla de esto. Estas emergencias prolongadas, olvidadas, que han recibido menos apoyo por parte de la prensa. Tenemos que encontrar el modo de evitar siempre los conflictos. Pero si vamos a recordar y a hablar tanto de Ucrania, ¿por qué no pensar en esas otras guerras que prácticamente han sido silenciadas? Otra cosa que quiero pedir es que nos abramos para preocuparnos profundamente cuando vemos a la gente sufrir. Recuerden, por ejemplo, a las mujeres de Afganistán, a las mujeres de Siria, a la gente en el Congo. Tenemos que ser conscientes uno del otro y no olvidarnos de que lo más importante es lo que podemos hacer. La paz debería premiar, pero también, si vamos a recordar a alguien, no podemos olvidarnos de los demás, de esos pueblos que están sufriendo al mismo tiempo que lo está haciendo Ucrania. Concluyó Angelina Jolie con estas palabras. Y por último, pues la conclusión de Angelina, que es reflexionar sobre lo que nos dicen los medios. Escuchemos el último audio. Recuerden que cuando las élites quieren incidir en algo, solamente tienen que chascar los dedos y ahí están los medios de comunicación pagados por estas mismas élites para crear una historia, buscar el malo de la película y a un débil. Solamente profundicen en esto. Listo. Bueno, pues hay que profundizar en muchas cosas, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, pero bueno, por ahora, pues se nos acaba el tiempo. Hay que ceder el paso a la siguiente ponencia. Por mi parte sería todo. Esperemos que podamos interactuar un poco y pues claro, espero que esta ponencia haya sido de su agrado. Gracias. Muchas gracias, maestro Saúl. Esta es una perspectiva, por supuesto, muy interesante de cómo nos estamos comunicando como sociedad y la importancia, por supuesto, que tiene el lenguaje simbólico y esta comunicación en la sociedad, así como quizás rescatar a los miembros del grupo y, por supuesto, agradecemos su explicación tan clara sobre el carácter social, que seguramente a mucha gente le va a interesar esto. Rescatar la realidad, por supuesto, y el pensamiento crítico y selectivo para poder ir a elegir, ¿no?, cuál es la información pertinente que vamos a adoptar como individuos y como sociedad. Muchas gracias, maestro.